Buenas noches, compatriotas, amigos y amigas, compañeros, compañeras. Estamos esperando pronunciarnos antes de las declaraciones oficiales del presidente de la República y el señor fiscal, Néstor Humberto Martínez. El segundo apellido no lo sé porque el primero del papá sí era Salcedo. Él es hijo de un gran hombre que fue el maestro Salustiano Tapias, Néstor Humberto Martínez Salcedo, que salió mucho en el Chinche, en los programas radiales del Pereque, en la crítica al Frente Nacional. Y su hijo hoy es el fiscal del nuevo Frente Nacional entre el uribismo y el santismo y el vargallerismo. Cosa grave para Néstor Humberto. Jaime Garzón ya lo había dicho, ¿no? Ustedes busquen en los archivos de CMI cuando envolaba Heriberto de la Calle lo que le dijo a este fiscal tan proclive a cosas indelicadas, ¿no? Porque está en el caso de Brecht y no se ha pronunciado allí ninguna investigación rigurosa. Pero previendo eso, hay un hecho histórico que hay que recordar hoy, 9 de abril del 2018. El 7 de abril de 1989, recién firmados los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano del presidente Virgilio Barco a través del comisionado de paz que era el doctor Pardo, hoy ministro del posconflicto, Rafael Pardo Rueda, con el comandante de ese entonces del movimiento 19 de abril, Carlos Pizarro León Gómez, en el Cauca. El 7 de abril de ese año, en los tramuros de Ciudad Bolívar, asesinan a Afranio Parra Guzmán, que era miembro, el M-19 no tenía secretariado, sino era el comando superior, él era, digamos, como de la dirección nacional del M-19. Afranio Parra era un poeta, pintor, fue responsable de las milicias en Cali, etcétera, y sí estaba también en el proceso de paz, pero fue asesinado. O sea, ya ha firmado el proceso de paz con el M-19, que originó la carta que hoy nos rige del 91 y todo ese momento. ¿Qué quiero decir con eso? Después, en este mismo proceso de paz que se firma con las FARC y con una persona que estaba dialogando con el gobierno, que era en ese momento el primer comandante de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Alfonso Cano, o su nombre era Sáenz. Ya no, es tanto el dolor que me produce con Santrich que se me va el nombre de la cédula de Alfonso, y fue asesinado. O sea, y llevamos, después de asesinado Gaitán, 5 candidatos presidenciales más, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez y Guillermo León Sáenz. Y miles de personas que hasta de pronto, no sé, es muy conmovedor. Pero hay que recordar eso, ¿no? O sea, porque son pruebas contundentes. No es como esas investigaciones rigurosas, ¿no? Es la vida cotidiana la que nos ha enseñado a desconfiar de una justicia que la Constitución del 91 resolvió muy positivamente. Álvaro Gómez Hurtado, que pronunció y llegó a esa constituyente con el nombre de Movimiento de Salvación Nacional, se dedicó, y él pidió estar en la Comisión Cuarta, que fue la Comisión Cuarta dedicada a la justicia, a elaborar un sistema jurídico que
pues lo llamaban casi perfecto, o sea, abandonábamos la tradición francesa y nos íbamos a dedicar a la tradición norteamericana, anglosajona, de pruebas contundentes, de, bueno, jurados especiales, todo ese que dice el señor fiscal del juzgado de Nueva York, en la zona sur de Nueva York. Pero ¿qué pasa después de la Constitución del 91 que genera un sistema judicial pues serio? Trabajado por Álvaro Gómez Hurtado. Si alguien era conservador, etcétera, Álvaro Gómez Hurtado no lo pueden acusar de pues revolucionario ni miembro de ningún equipo terrorista. Y salió allí un principio de justicia muy claro, pero toda la constituyente se pronunció contra la extradición de colombianos. Y se pronunció porque era perder nuestra autonomía jurídica, nuestra autonomía como nación, que es la que están repitiendo un presidente que no es presidente porque actúa como virrey y un fiscal que es menos que un juez de Nueva York, porque está ejecutando los consejos de un jurado pues democrático, qué cosa. Y entonces, ¿y por qué eso? Porque en la Constitución del 91 dos temas no se resolvieron, que fue el resto del movimiento insurgente que quedaba por fuera, que eran las FARC y el ELN y un sector del EPL, aunque ya se había hecho pues proceso de paz con el M-19, el Manuel Quintín Lame, el EPL en su mayoría, y el tema del narcotráfico que no se trató explícitamente. Y después vinieron ya los rumores y que no sé qué, y que la plata por debajo y todas las cosas que le gusta a los que hacen telenovelas. Porque esto es una telenovela, lo que sucede es que es en la vida real y entonces es una tragedia. Una tragedia para Colombia, lo que están haciendo. Es una conspiración terrible. Yo conozco a Santrich. Yo soy miembro, y me perdonarán los compañeros de Mosodic, pero tengo que decirlo porque ante esta catástrofe no puede decir otra cosa. Soy miembro de la Comisión de Paz del Movimiento Social de Discapacidad Colombia. Hablo a título personal y yo me hago responsable de mis palabras y libero a Mosodic de cualquier cosa que le pueda traer mi intervención. Pero conocimos en la conferencia nacional donde designamos la Agenda Nacional de Paz a Jesús Santrich, y su verdadero nombre, o no está en la cédula, Ceusis Hernández, y lo vimos aquí en el cierre de campaña de las FARC hace casi un mes, con Familiar de Barranquilla, cantando el himno de Barranquilla para empezar su intervención, y ser un hombre de este Caribe, sintonizado con el pueblo caribeño, con mucha energía y pasión, y creyendo en la paz. Y entonces esto es realmente la destrucción del sistema jurídico colombiano, que empezó básicamente cuando la DEA, o sea, la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, viene DEA por sus nombres en inglés, ¿no? Le pasó a un presentador de televisión que fungía como candidato presidencial, que se llama Andrés Pastrana Arango, y ese presentador de televisión recibió ese cassette de la DEA, se lo pasó a César Gaviria Trujillo, presidente de ese entonces, y se emprendió lo que se llamó el proceso 8000, donde evidentemente el cartel de Medellín había aspirado a controlar el poder en Colombia, vía Pablo Escobar, y obviamente sus herederos, el cartel de Medellín, en la familia Ochoa, que es el sector reaccionario de ese cartel, ustedes ya saben con quién llegó al poder de Colombia. Pero
Pero el cartel de Cali, que habían entrado en diferencias los libros y todas las telenovelas que arman, que fue porque que una muchacha y que el navegante yo no sé qué y tal, no. La economía del narcotráfico, la economía de la cocaína, es la segunda economía del mundo. ¿Y quién fija los precios? La DEA, o sea, la transnacional que controla el mercado de los narcóticos en el planeta es la DEA. Eso no hay que ponerle ningún otro nombre. Y entonces, esta payasada que están haciendo, no sé qué interés tengan en los nuevos precios con los carteles mexicanos o con un nuevo producto que surja en Irán o más lejos de los Himalayas o en la economía china o quién sabe qué descubrimiento hagan con el hielo del polo ártico e inicien la traba de los niños a los 2 años. Pero esa es la porquería del imperio, del señor Trump. Esto que está sucediendo en Colombia obedece a la visita que hizo un señor antes de que lo retirara el loco Trump, que es el señor Tillerson. El señor Tillerson representaba pues en el Estado norteamericano los intereses del Silicon Valley con las petroleras. ¿Para qué? Para acabar el agua del planeta, porque ellos encontraron y reproducen hoy una alga que fue la que en el Cenozoico produjo la vida en el planeta y la están reproduciendo artificialmente y ya pueden tener agua, que es una alga que convierte por su metabolismo el agua salada en agua dulce. Y entonces ellos tenían control de no meterse a los páramos, que Colombia tiene el 52% de los páramos del mundo, el resto los tiene la República Bolivariana de Venezuela, el otro pedazo el Ecuador y el otro pedazo Costa Rica, que emergió en el terciario por esas condiciones. Entonces, señor presidente, tranquilamente, señor fiscal, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que es que todo el proceso que se hizo con la insurgencia fue una pacificación de la democracia, tal como ustedes la tienen, como la describe Néstor Humberto? Señores reincorporados, sigan en la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia, señor presidente? ¿Cuál democracia, señor fiscal? La democracia de seguir teniendo al pueblo en hambre, la democracia de refundir los recursos para los acuerdos de paz, porque son unos miles de exguerrilleros que están en este momento resolviendo sus condiciones de vida sin un solo recurso de los acuerdos. Y esa era la preocupación de Santrich cuando estuvimos hablando en los temas de la Agenda Nacional de Paz que él nos presentó. Y el otro punto que es ahí clave es que esa bobería del señor Pastrana, que cambia de opinión todos los días, porque ustedes los ven por televisión diciendo, sí, Uribe era el jefe de los paramilitares, pero después para hacer la consulta de la que llaman con la señora Ramírez y con el muchacho Duque y el otro pelado, el Ordóñez, ese procurador, entonces pacta con Uribe pues el acuerdo de la nación. Ese niño, Andresito, porque en ese momento era eso, estaba bravo porque había perdido las elecciones y entonces me quitaron el poder y entonces tomé el cassette y entonces con esa porquería del proceso 8000, lo que se había hecho en la Constitución del 91, volvimos a hacer una calle de Chicago, a plomo resolver los problemas de Colombia por el tema del narcotráfico. Y eso fue la imposibilidad de que el gobierno de Ernesto Samper, que ojo, vayan a la revista Semana, que es de ustedes, porque es la misma Semana que traicionó a Gaitán cuando en el 46 se les tomó el Partido Liberal. Esa misma Semana que dirigió Alberto Lleras Camargo, desde el Liberal. Esa misma semana saquen las estadísticas que el gobierno social más fuerte que ha tenido después de la Constitución del 91 no es ningún gobierno de Uribe Vélez, ni de Juan Manuel Santos, aunque haya planteado el tema de la paz, y eso hay que desentrañarlo. ¿Qué es la paz de Santos?
Pero ese proceso fue el gobierno de Samper, en términos y miremos todas las estadísticas en salud, en educación, en el proceso social. Y no soy samperista, ni estoy defendiendo a todos los 8.000, sino les estoy diciendo no sean descarados, no sigan mintiendo. O sea, digamos las cosas tal y como son. ¿Por qué no vamos a un juicio público sobre el tema de Santrich? Hagamos tribunal popular, discutamos. ¿Qué es el tema del narcotráfico en el planeta? Discutámoslo. Pero no sigamos siendo unos sirvientes de un loco como ese señor Trump. Un loco que va a acabar el planeta. Esa es su intención. Y entonces, ¿por qué? Es la pregunta, ¿por qué el 9 de abril del 2018, cuando conmemoramos los 70 años del crimen del sueño de nación, en el que nos metieron ustedes, señores de la oligarquía, me van a decir que pero el 9 de abril de 1948, voy a decir una cosa que la dijo un compañero que era el encargado internacional de Golconda. Lo dijo en una de las misas hace 2 años de mi padre, que se hacen siempre el 9 de abril, porque mi padre, Germán Zavala Cubillos, matemático, doctor de la Sorbona, del Henri Poincaré, del nivel de los Bourbaki, alumno de Carlos Federici Casa, que es una escuela como Bertrand Russell y Whitehead y la ciencia, los grandes ciencias. Por ejemplo, el doctor Fajardo, que es matemático y candidato, sabe eso, y Antanas Mocus, que no le estoy hablando de un improvisado. En ese entierro, en esa misa, comentó algo que le dijo Pilar Gómez Zuleta, Margarita Gómez Zuleta. Ella murió, y de pronto me pueden acusar los hijos de que estoy tergiversando la verdad. Pero ella estudiaba en Terrytown, en Nueva York. Y en el invierno del año 48, que es en enero y febrero, un tío de ella, Zuleta, que era el canciller de la República, la buscó a Terrytown y fueron y tal. Pero unos días el tío no volvió a sacarla y muchos años después le preguntó qué pasó y tal. Y el tío le dijo, no, es que estábamos en una reunión en el Waldorf Astoria. Una reunión en la que estaban, no sé, algunos de los Lleras, o uno de los Lleras, no sé cuál. Zuleta, delegado de Ospina, y otro delegado de Laureano, o el mismo Laureano. Y en esa reunión decidieron que Jorge Eliezer Gaitán tenía que salir del panorama político. Entonces, pues después sobre eso, hoy hay una obra de teatro de una persona que ha investigado esto allá en Bogotá, creo que se está inaugurando. Pero entonces, ese asesinato que es el de Gaitán tiene las manos de la oligarquía, o sea, demuestren eso. Díganle, aclaren eso. Noriega, el tigrillo Noriega, que era el ministro de gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que es, qué pena es que me estoy con la familia de ustedes, pero es el abuelo de Vargas Lleras, de Germán, como le dicen los de Semana, porque ellos no dicen Vargas Lleras, sino de Germán. Dice el director de Semana hoy, que es Alejandro Santos Rubino, sobrino de Juan Manuel, el presidente. Dice en un libro escrito ahí que uno de los problemas para ellos era Golconda, cuando él era ministro del Interior. Y confiesa y dice cómo se robaron las elecciones del 19 de abril del 70. Se las robaron con unos votos que pusieron en Nariño. Y Noriega, que era el ministro, contó después, contó cómo se las robaron. Entonces, ¿de cuál democracia nos están hablando? ¿De cuál legitimidad? Si son absolutamente ilegítimos.
Ah, no, y que eso después allá se volvió el M-19 y entonces los terroristas, y cuestionan a cierto candidato por provenir del movimiento 19 de abril, de Ortica, en las presidenciales, a Gustavo Petro. Entonces, si vamos a hablar claro, hablemos claro. Y hablemos con elegancia, con decencia, con dignidad. Pero no sigan más en la indignidad porque es que ya nadie les va a creer. ¿Que nos vamos a ir a la venganza esta vez? No, no nos interesa la venganza, pero sí nos interesa la claridad. Y con los Estados Unidos de Norteamérica nos interesa que nos hagamos pasito. Porque no podemos seguir nosotros produciendo el goce de 38 millones de adictos que tienen los Estados Unidos y que los han corrompido por su tipo de cultura. Porque es que ellos ya ensayaron todas las religiones, los Estados Unidos ya ensayaron todas. Entonces la única que les queda es el pericazo. Y por el pericazo de ellos, entonces nosotros tenemos que seguir en guerra, señores del gobierno, señores de las candidaturas presidenciales. Tenemos que seguir en guerra, matándonos entre colombianos y colombianas. Tenemos que ser la punta de lanza contra una situación en Venezuela que sí está enredada, pero que nosotros no podemos ser el tambor de llamamiento a la guerra y a la invasión del señor Trump a una república que está tranquila y viviendo como es Venezuela. Entonces seamos serios, de verdad, colombianos y colombianas, los que me estén oyendo. Sí, estoy corriendo riesgos, pero es que yo ya no tengo miedo. No tengo miedo. Me pueden matar ya saliendo de aquí porque ya he cumplido mi tarea en este país, que es construir un orden histórico, por lo menos en los escritos que he estado realizando y con las personas que me he relacionado. Pero por favor, señor presidente, sea serio con Colombia. Y discutamos. O sea, ese fiscal general que tiene investigaciones y cosas que responder, hagamos un tribunal público. Pero no sigamos diciendo más mentiras.